te rechazó, cerró la puerta convencida de que tú ibas a correr detrás, a explicar, a justificarte, a suplicar un lugar que ya no te estaban dando. Pero no lo hiciste, elegiste el silencio. Y ese silencio no fue ausencia débil, fue control, fue ruptura del guión que ella esperaba. Aquí no vas a escuchar consuelo ni frases suaves. Vas a entender por qué dejar de reaccionar fue lo que desordenó su seguridad, activó su ansiedad y la llevó a preguntarse, una y otra vez, ¿por qué ya no estás disponible? Si alguna vez te rechazaron y sentiste el impulso de demostrar tu valor, quédate, porque lo que viene cambia por completo la forma en que recuperas el poder, sin decir una sola palabra. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios. Hoy mi silencio manda. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Tu silencio hiere el ego más que cualquier palabra. Cuando no respondes después de un rechazo, ocurre algo que la mayoría no entiende. No se trata de frialdad ni de indiferencia fingida. Se trata de retirar el alimento que sostiene el ego ajeno. El ego necesita señales, necesita confirmarse, necesita saber que sigue influyendo. Cuando no obtiene respuesta, no encuentra dónde apoyarse y empieza a tambalear. Muchas dinámicas de rechazo no buscan cortar el vínculo, buscan comprobar poder. No buscan distancia, buscan reacción, una explicación larga, un mensaje emocional, una justificación elegante, incluso un reclamo. Todo eso confirma algo. Sigo siendo importante para ti. El silencio consciente rompe ese circuito. No ofrece material para interpretar ni emoción para administrar. Ese silencio no hiere por lo que dice, sino por lo que no permite. No hay escenario para sentirse superior, no hay validación de impacto, no hay espejo emocional. El ego, al no verse reflejado, entra en conflicto interno. No entiende si perdió interés, si perdió control o si nunca lo tuvo del todo. Aquí aparece una diferencia clave entre silencio reactivo y silencio soberano. El reactivo nace del resentimiento. El soberano nace de la estabilidad. Uno espera que el otro note algo. El otro simplemente continúa su camino. Esa diferencia se percibe incluso sin palabras, porque se filtra en la conducta, en la calma, en la ausencia de señales. Cuando no haces nada para demostrar tu valor, transmites algo que no puede discutirse. Ya te aceptaste. El ego ajeno no puede competir contra alguien que no busca aprobación. No puede negociar con alguien que no entra en el juego, y no puede manipular a quien no expone sus emociones. Según el estoicismo, la libertad interior surge al no depender de juicios externos, al gobernar impulsos, aceptar lo incontrolable y sostener conducta firme, sobria y consciente ante rechazo, pérdida o provocación. Aplicar esto requiere una renuncia incómoda. Renunciar a explicar tu versión, renunciar a mostrar que valías más, renunciar a dejar pistas emocionales, no publicar indirectas, no cambiar hábitos para ser visto, no actuar desde la herida. Esa renuncia fortalece el músculo más difícil, el autocontrol. Con el tiempo, el efecto se invierte. Mientras tú te estabilizas, el otro pierde referencias. Lo que antes era seguridad, ahora es duda. No porque quieras generar confusión, sino porque dejaste de alimentar una estructura que dependía de tu respuesta constante. Tu silencio no dice me dolió, dice me sostengo. No dice mírame, dice sigo. Esa comunicación implícita es profunda, porque no se puede refutar. No hay argumento contra alguien que vive sin explicar su valor. Internamente, algo se ordena. Recuperas energía que antes se iba en suposiciones. Recuperas atención que antes estaba secuestrada por expectativas. Recuperas tiempo mental. El silencio limpia el ruido interno y te devuelve a un eje más estable. No se trata de desaparecer para provocar, sino de retirarte para preservar. Preservar tu dignidad, tu enfoque, tu coherencia. Cuando actúas así,
Incluso si nadie vuelve, tú no te pierdes. Y eso es lo esencial. Si alguna vez esa persona siente desconcierto, no será por tu ausencia física, sino por tu integridad emocional, porque el ego no sabe qué hacer cuando no hay reacción que absorber. Y tú, al no reaccionar, dejas de ser una fuente externa de validación. El verdadero resultado no es el efecto en ella, es el cambio en ti. Menos dependencia, más silencio interno, más claridad, más peso personal. El silencio bien llevado no busca ganar poder, lo revela donde siempre estuvo, en tu capacidad de no entregarte a cada estímulo. Cuando el ego ajeno se queda sin alimento, tú recuperas soberanía, y esa soberanía se nota, aunque no digas nada. Número 2. El rechazo cambia de lado cuando te alejas sin rogar, cuando aceptas un rechazo sin discutirlo, sin intentar convencer, sin pedir una segunda oportunidad. Ocurre un giro silencioso que casi nadie anticipa. La escena cambia de dirección. Ya no eres alguien que fue dejado atrás, sino alguien que eligió no quedarse donde no era recibido. Esa diferencia no se dice, se siente, y se siente con fuerza. La mayoría de las personas cree que insistir demuestra interés, pero en realidad fija una jerarquía emocional. El que insiste se coloca abajo, el que se retira con calma se recoloca, no porque humille, sino porque no necesita negociar su lugar. Cuando no luchas por quedarte, la mente del otro pierde el relato cómodo donde tenía el control absoluto. Aquí sucede algo psicológico muy específico. El rechazo inicial estaba sostenido por la expectativa de reacción. Esperaban argumentos, emociones, explicaciones, intentos de suavizar el golpe. Cuando nada de eso llega, el rechazo queda sin cierre emocional. Y lo que no se cierra, se rumia. Lo que no se procesa, vuelve. Al irte sin palabras finales, sin dramatismo ni reproche, la narrativa se altera. Ya no es «yo decidí que no», empieza a sentirse como se fue. Y esa sensación es muy distinta. El ego puede tolerar conflictos, pero le cuesta tolerar ser irrelevante. La ausencia silenciosa no confronta, pero desplaza. No estás castigando ni manipulando, estás aceptando. Y aceptar con firmeza es profundamente desconcertante para quien esperaba resistencia, porque la resistencia confirma importancia. La calma, en cambio, sugiere autosuficiencia, sugiere que tu identidad no estaba anclada a esa relación. Y eso pesa. Según el estoicismo, el rechazo no daña al sabio, daña la interpretación. Al aceptar lo externo y gobernar la respuesta interna, la mente recupera equilibrio, dignidad y libertad frente a decisiones ajenas. Aplicar esto exige algo más difícil que hablar. Sostener el silencio. Implica no buscar una última conversación para quedar bien, no enviar mensajes aclaratorios, no intentar explicar tu versión para salvar imagen. Implica aceptar que no necesitas ser comprendido para seguir adelante. Cuando continúas tu camino sin justificarte, ocurre otro efecto interno. Dejas de revisitar mentalmente la escena, dejas de negociar contigo mismo. El rechazo se vuelve un hecho, no una herida abierta. Y esa aceptación real se traduce en una energía distinta, menos ansiedad, menos urgencia, más estabilidad. Mientras tanto, en la otra mente, algo se activa. Aparecen preguntas que antes no existían. ¿Por qué no insistió? ¿Por qué aceptó tan rápido? ¿Realmente significaba menos de lo que pensé? No haces nada para provocar esto. Simplemente no alimentas la narrativa original. El conflicto abierto permite a la otra persona reafirmarse. La ausencia limpia no. La ausencia limpia deja espacio. Y en ese espacio la percepción se reorganiza. No siempre lleva a un regreso, pero sí a una reevaluación. Y eso ya es una inversión emocional. Es importante entender algo. Este proceso no es una estrategia para que alguien vuelva. Es una forma de no perderte tú. El efecto externo es secundario. El verdadero cambio ocurre cuando dejas de medir tu valor por la decisión ajena. Al no insistir, tu imagen interna se fortalece.
te conviertes en alguien que no suplica permanencia. Y esa identidad, una vez encarnada, no se abandona fácilmente. Empiezas a relacionarte desde un lugar más firme, menos reactivo, más sobrio. Si alguna vez esa persona siente incomodidad, no será porque hiciste algo, sino porque no hiciste lo esperado. Porque el rechazo ya no se apoya en una reacción que lo justifique. Queda flotando. Y lo que flota, pesa con el tiempo. Aceptar el no como definitivo no te encoge, te expande, te devuelve el control sobre lo único que siempre fue tuyo, tu conducta. Y cuando tu conducta es coherente, incluso la pérdida se transforma en posición. No necesitas cerrar con palabras. El cierre real ocurre cuando sigues viviendo sin mirar atrás. Ahí, sin decir nada, el rechazo cambia de forma. Y tú también. Número 3. Cuando no reaccionas, rompes el guión y recuperas el control. Cuando alguien te rechaza, el impulso automático es explicar, justificar, insistir o buscar una última validación. Ese impulso no nace del amor propio, nace del miedo a perder control sobre la narrativa. El problema es que al reaccionar así, confirmas exactamente el papel que el otro espera de ti. Te vuelves predecible, y cuando eres predecible, entregas poder. Retirarte en silencio no es huir, es cortar el guión, es negarte a interpretar el papel asignado. En ese momento ocurre algo sutil, pero profundo. La dinámica cambia. Ya no hay respuesta que procesar, ni emoción que administrar, ni explicación que evaluar. Hay un vacío, y el vacío incomoda porque obliga a pensar. Ese silencio no necesita anuncios ni dramatismo. No es castigo ni manipulación. Es coherencia interna. Es decir, con hechos lo que las palabras suelen estropear. Cuando no persigues cierre, cuando no pides claridad, cuando no buscas quedar bien, comunicas algo poderoso, no dependes de la reacción ajena para sostener tu valor. Aquí ocurre una inversión psicológica importante. Antes tu atención estaba dirigida a cómo ser percibido. Ahora, vuelve a ti. Al dejar de reaccionar, recuperas tiempo mental y energía emocional. Esa energía, en lugar de gastarse en conjeturas, se acumula como presencia. Y la presencia se nota incluso en la ausencia. La mayoría de personas confunde dignidad con orgullo, pero la dignidad real es calma. Es saber retirarte sin resentimiento. Es aceptar el rechazo sin convertirlo en espectáculo emocional. Esa sobriedad es rara, y lo raro despierta atención. No porque busques provocar, sino porque rompes el patrón que alimenta la seguridad del otro. En el momento en que desapareces sin ruido, la mente del otro empieza a trabajar. Aparecen preguntas donde antes había certezas. ¿Por qué no insistió? ¿Por qué no reaccionó? ¿Realmente le importaba menos de lo que pensé? No haces nada, y aún así algo se mueve. Ese es el poder de no actuar desde la herida. Según el estoicismo, el control surge cuando gobiernas reacciones, aceptas lo que no depende de ti y eliges conducta serena, firme y congruente ante rechazo, pérdida o indiferencia externa humana. Aplicar esto exige disciplina emocional. Significa tolerar la incomodidad inicial de no decir nada, soportar el impulso de escribir, resistir la fantasía de que una última explicación cambiará algo. Ese autocontrol es entrenamiento. Cada vez que no reaccionas, fortaleces una identidad menos necesitada y más estable. También implica aceptar que no controlas la interpretación del otro. El silencio no garantiza un resultado externo específico. Garantiza algo más valioso: alineación interna. Cuando actúas desde coherencia, reduces la fricción interna y dejas de traicionarte por miedo a perder. Con el tiempo, algo cambia también en ti. Dejas de medir tu valor por la respuesta recibida. Recuperas foco, energía, claridad. El silencio te devuelve a tu centro porque corta la negociación interna con quien ya eligió no estar. No hay humillación en irte. La humillación está en quedarte mendigando significado,
Empiezas a notar cómo tu postura cambia, cómo tu respiración se vuelve más lenta, cómo tus decisiones dejan de girar alrededor de una sola persona. Esa expansión interna es el verdadero beneficio. Ya no necesitas demostrar nada, no necesitas cerrar nada. La vida sigue avanzando contigo presente. Ese cambio interno se sostiene cuando eliges consistencia diaria. No se trata de un gesto único, sino de una forma de relacionarte con el rechazo sin perderte. Ahí nace una versión más sólida y autónoma. Cuando rompes el patrón esperado, te vuelves imprevisible. Y lo imprevisible no puede ser controlado fácilmente. No porque juegues a dominar, sino porque ya no juegas. Esa es la diferencia. El desapego consciente no busca que vuelvan, busca que tú vuelvas a ti. Si alguna vez esa persona siente inquietud, no será por tu ausencia física, sino por tu estabilidad. Porque el silencio bien llevado no grita, pero pesa. Y ese peso redefine cómo te perciben. Primero tú, luego los demás. Número 4. Tu ausencia la empuja a buscarte sin mostrarse después de tu ausencia. Algo cambia en la dinámica sin que nadie lo diga en voz alta. Ya no hay diálogo directo, pero hay observación, silenciosa, atenta. No busca reconectar desde lo emocional, busca verificar algo más sutil, si sigues disponible, si sigues reaccionando, si aún puede influir en tu estado interno. Ese rastreo no siempre es evidente. A veces aparece como una visualización repetida, una mención casual a través de terceros, una interacción mínima que no dice nada pero intenta medirlo todo. No es nostalgia clara ni interés auténtico, es una comprobación, una forma encubierta de validar si tu independencia es real o solo una pausa. La mente que antes tenía certezas ahora necesita datos. Y como ya no los obtiene directamente, observa desde la distancia. Quiere saber si tu silencio es firme o si es solo una estrategia temporal. Quiere confirmar si tu vida continúa sin referencia a ella o si, en el fondo, sigues orbitando. Aquí es donde la mayoría comete el error. Confunde observación con oportunidad. Cree que cualquier señal indirecta es una invitación a reaparecer. Y al hacerlo, entrega lo único que estaba construyendo, una posición autónoma. Reaccionar a señales indirectas reabre el juego emocional que habías cerrado. Cuando no reaccionas, cuando no devuelves la mirada, cuando no ajustas tu conducta para ser visto, el mensaje es claro sin palabras. No estás disponible para validaciones encubiertas. Tu vida no es un escenario de prueba. Continúa, avanza, se sostiene sola. Ese no reaccionar no es frialdad, es claridad. Es entender que no todo estímulo merece respuesta, que no toda observación implica intención genuina. A veces, lo que parece interés es solo la incomodidad de haber perdido influencia. Según el estoicismo, la libertad interior se afirma al no depender de estímulos externos, sostener límites firmes y dirigir la atención hacia lo que sí controlas: tu conducta, tu enfoque y tu crecimiento constante. Aplicar esto requiere disciplina silenciosa. Significa no revisar quién mira tus pasos, no interpretar señales ambiguas, no responder a indirectas con movimientos calculados. Significa vivir como si no estuvieras siendo observado, aunque lo estés. Mientras tú sigues enfocado en tu desarrollo, en tus hábitos, en tu estabilidad, la otra parte enfrenta algo incómodo. No puede obtener confirmación. No puede saber si aún tiene impacto, y esa incertidumbre debilita cualquier intento de control emocional. Tu independencia se vuelve visible precisamente porque no la exhibes. No publicas mensajes para provocar reacción. No ajustas tu narrativa para ser interpretado. Tu coherencia diaria es suficiente, y la coherencia sostenida pesa más que cualquier gesto puntual. En este punto ocurre una inversión importante. Antes, tú reaccionabas y el otro observaba. Ahora, tú actúas para ti y el otro observa sin acceso. Esa asimetría redefine la percepción de valor.
no porque juegues a elevarte, sino porque dejaste de colocarte abajo. La observación silenciosa pierde sentido cuando no obtiene respuesta. Se vuelve estéril. Y lo estéril se abandona o se cuestiona. En ambos casos, tú no haces nada. Simplemente no participas. Internamente, esto fortalece algo esencial: la confianza en tu propio eje. Ya no necesitas confirmar si alguien mira o no. Tu vida deja de girar alrededor de señales externas. Empieza a girar alrededor de decisiones propias. Ese cambio es profundo y estable. No se trata de demostrar independencia. Se trata de vivirla. Y la independencia vivida no busca ser validada. Se sostiene sola. No depende de quién observa, ni de quién intenta medir tu reacción. Si alguna vez esa observación se intensifica o se transforma en un intento más directo, tu posición ya está clara. No necesitas reforzarla con palabras. Tu conducta la ha comunicado durante todo el tiempo. El resultado real no es que aumente tu valor percibido en la mente de otro. Es que tú consolidas una posición fuera del juego emocional. Dejas de ser un elemento reactivo y te conviertes en un agente consciente de tu propio rumbo. Cuando no reaccionas a pruebas encubiertas, no pierdes oportunidades, ganas estabilidad. Y la estabilidad, aunque silenciosa, es una de las formas más sólidas de poder personal, porque no se negocia, no se prueba y no se presta, se vive. Número 5. Recuperas tu poder el día que dejas de pelear. Cuando dejas de confrontar, algo se reordena sin ruido. No hay discusiones, no hay explicaciones, no hay intentos de convencer. Simplemente te mueves. Y ese movimiento silencioso es más contundente que cualquier argumento, porque no busca ganar una conversación, busca preservar tu eje. El poder real no aparece cuando demuestras, aparece cuando decides. Decidir no quedarte donde no eres valorado no es huida, es posicionamiento. Es decir, sin palabras, que tu presencia no es automática ni negociable. Y cuando alguien percibe eso, incluso sin admitirlo, el respeto cambia de lugar. La mayoría intenta recuperar poder confrontando, reclama, explica, exige claridad. Pero al hacerlo, se mantiene dentro de la dinámica que ya lo colocó en desventaja. El desapego rompe esa dinámica porque no pide nada, simplemente retira energía. Y cuando la energía se retira, el escenario pierde fuerza. No buscas aprobación, no intentas quedar bien, no necesitas cerrar con palabras elegantes. Tu conducta se convierte en el mensaje. Permanecer fiel a ti mismo, incluso cuando eso implica irte, proyecta una autoridad que no depende del acuerdo del otro. Aquí hay algo importante. El respeto no surge porque el otro lo conceda, surge porque tú dejas de traicionarte. Cada vez que eliges tu paz por encima de una validación externa, refuerzas una imagen interna de coherencia. Esa coherencia se nota, no porque la muestres, sino porque deja de haber contradicción entre lo que sientes y lo que haces. Según el estoicismo, la dignidad se conserva al aceptar lo externo, gobernar la reacción interna y actuar conforme a la razón, sin someter el valor personal al juicio, deseo o rechazo ajeno. Aplicar esto no requiere gestos grandes. Requiere decisiones pequeñas y sostenidas. No responder a lo que te desestabiliza. No explicar lo que no necesita explicación. No quedarte donde tu presencia se da por sentada. Elegir tu paz incluso cuando nadie la aplaude. Con el tiempo, algo se fortalece dentro de ti. La autoestima deja de ser una idea y se convierte en una experiencia. No depende de mensajes, de atención, ni de confirmaciones externas. Se construye en la práctica diaria de respetarte incluso cuando duele. Ese respeto propio cambia tu forma de estar en el mundo. Tu postura se vuelve más tranquila, tus decisiones más claras, tus límites más firmes. Ya no necesitas confrontar porque no estás intentando corregir la percepción de nadie. Estás alineado contigo. Desde fuera puede parecer indiferencia, pero no lo es. Es selección. Selección de dónde inviertes tu energía, tu tiempo, tu presencia, y esa selección redefine tu valor
porque deja claro que no todo el mundo tiene acceso automático a ti. Cuando no confrontas, no porque temas el conflicto, sino porque no lo necesitas, comunicas madurez emocional. No reaccionas para probar nada, no compites por atención, no luchas por reconocimiento, simplemente avanzas. Ese avance no garantiza que el otro lo entienda, y no tiene que hacerlo. El objetivo no es ser comprendido, es ser coherente, y la coherencia sostenida genera una forma de respeto silencioso, incluso en quienes nunca lo expresan. Internamente, te liberas de una carga pesada, la dependencia emocional. Dejas de esperar respuestas que no llegan, dejas de vivir pendiente de señales, recuperas tu centro porque ya no estás negociando tu dignidad a cambio de presencia. El poder que recuperas no es sobre el otro, es sobre ti, sobre tus reacciones, sobre tus decisiones, sobre tu atención. Y ese poder es estable porque no puede ser retirado por nadie. Elegir tu paz no es egoísmo, es autocuidado, es entender que no toda relación merece tu energía, que no toda ausencia debe ser explicada, que no todo rechazo necesita respuesta. Cuando actúas así, te vuelves alguien difícil de desestabilizar, no porque seas frío, sino porque estás enraizado, no porque ignores, sino porque eliges. Y la elección consciente es una de las formas más altas de poder personal. No necesitas confrontar para recuperar respeto. Necesitas retirarte con dignidad, construir una vida alineada con quien eres, y permitir que tu silencio haga lo que las palabras nunca logran, devolver tu centro y sostenerlo sin esfuerzo. Número 6. La duda nace cuando no le das explicación alguna, cuando no reaccionas. No ofreces alivio a la mente que tomó la decisión. La mayoría cree que el rechazo cierra una historia, pero en realidad necesita confirmación posterior. Necesita ver insistencia, dolor, intentos de volver. Eso valida que la elección fue correcta. Cuando eso no ocurre, algo queda inconcluso. Tu silencio no explica, no discute, no aclara, y precisamente por eso abre una grieta. La mente empieza a preguntarse si evaluó bien, si entendió lo que tenía delante, si dejó ir algo que no volverá igual. No es una duda emocional inmediata, es una duda lenta, persistente, incómoda. Al no insistir, no le das el consuelo de verse como alguien deseable o influyente. No confirmas que su decisión te desestabilizó. No le entregas la tranquilidad de saber que sigues disponible si cambia de opinión. El silencio retira todas esas certezas de golpe. Aquí ocurre algo importante. La claridad no viene de tus palabras, viene de tu conducta sostenida. Cuando mantienes coherencia en la ausencia, cuando no reapareces para mostrar madurez, cuando no intentas demostrar que estás bien, la duda se vuelve inevitable, porque no hay datos nuevos que cierren la historia. La mente humana necesita resolver narrativas, necesita finales claros. Tu silencio niega ese cierre, no porque quieras confundir, sino porque no participas en una escena que ya no te corresponde. Y lo que no se resuelve, se revisita una y otra vez. Ese proceso no es inmediato. Al principio hay alivio, luego neutralidad, después preguntas. ¿Por qué no volvió? ¿Por qué no intentó nada? ¿Realmente significaba menos o más de lo que pensé? Esa incertidumbre pesa más que cualquier discusión. Según el estoicismo, la serenidad nace al aceptar lo externo sin resistencia, sostener conducta recta y no buscar control sobre decisiones ajenas, manteniendo dignidad, coherencia y dominio interno frente a la incertidumbre. Aplicar esto requiere firmeza. Significa no caer en la tentación de aclarar, explicar o justificar tu postura. No reaparecer para mostrar crecimiento. No buscar demostrar que eres mejor ahora, porque cada intento de aclaración elimina la duda y devuelve control al otro. La coherencia en la ausencia es lo que siembra reflexión. No un silencio breve, sino uno sostenido. No una desaparición teatral, sino una retirada limpia, sin indirectas, sin señales emocionales, sin mensajes neutrales, neutralidad real. Mientras tanto,
dentro de ti ocurre otro proceso. Al no hablar, dejas de ensayar discursos mentales, dejas de imaginar conversaciones que no sucederán. La energía que antes se iba en explicaciones se reorganiza. Empiezas a habitar tu vida sin la necesidad de ser entendido. Ese cambio interno se nota, no porque lo muestres, sino porque deja de haber urgencia. Y la ausencia de urgencia es poderosa. Indica que tu identidad no depende de ser validado por quien se fue. La duda que siembras no es venganza, es consecuencia de no confirmar narrativas cómodas, de no ofrecer el alivio emocional que muchos esperan tras rechazar a alguien, de no facilitar el proceso psicológico del otro a costa de tu coherencia. Si alguna vez aparece reflexión tardía, no será porque hiciste algo brillante, sino porque no hiciste lo esperado, porque el silencio obliga a mirar hacia adentro. Y mirar hacia adentro no siempre es agradable. Incluso si nunca hay un reconocimiento externo, el beneficio ya ocurrió. Recuperaste estabilidad, recuperaste dignidad, recuperaste foco. El silencio bien llevado no busca resultados visibles, construye una posición interna sólida. Cuando no explicas, no te reduces. Cuando no aclaras, no pierdes. Cuando no reapareces, no te borras. Te colocas fuera del ruido emocional donde las decisiones ajenas ya no gobiernan tu estado interno. La duda que queda no es tu problema. Tu tarea no es resolverla. Tu tarea es sostener tu coherencia. Y esa coherencia, con el tiempo, redefine cómo te perciben. Pero sobre todo, redefine cómo te percibes tú. El silencio no grita respuestas, deja preguntas abiertas. Y las preguntas abiertas tienen más peso que cualquier explicación forzada, porque no se pueden cerrar sin enfrentarse a la posibilidad de haber perdido algo real. Número 7. Te vuelves inolvidable al desaparecer sin dejar rastro cuando te retiras sin explicarte, sin justificarte, sin dejar rastros emocionales. Ocurre algo inesperado. Dejas de ser descifrable. La mente humana busca patrones para sentirse segura. Cuando no los encuentra, no se tranquiliza, se activa. Y esa activación no es ansiedad abierta, es curiosidad silenciosa. La mayoría insiste, pregunta, aclara, intenta quedar bien. Ese comportamiento vuelve todo previsible. Cuando haces lo contrario, no por estrategia, sino por coherencia, rompes la lógica común. Ya no encajas en la categoría del rechazado ni en la del resentido. Simplemente no encajas. Y lo que no encaja se recuerda. El misterio no nace de ocultarte, nace de no exponerte innecesariamente. No nace de jugar a desaparecer, nace de seguir viviendo sin necesidad de ser visto. Cuando no explicas tu versión, cuando no intentas controlar la narrativa, tu figura queda abierta a interpretación, y lo abierto ocupa más espacio mental que lo resuelto. Aquí ocurre algo clave. El interés no se genera porque faltes, sino porque no te defines desde la herida. No hay mensajes ambiguos, no hay señales emocionales, no hay intentos de parecer fuerte. Hay continuidad, vida que avanza sin referencias. Eso desconcierta porque no ofrece puntos de anclaje. En un mundo saturado de explicaciones, quien no se explica destaca, no porque sea superior, sino porque no compite, y al no competir, se sale del juego. Esa salida no es dramática, es silenciosa. Pero el silencio bien sostenido genera preguntas que no buscan respuesta inmediata. Según el estoicismo, el sabio no busca impresionar ni justificar. Gobierna su conducta, acepta lo externo, y actúa con sobriedad, dejando que el valor personal se sostenga sin depender del juicio ajeno. Aplicar esto exige renunciar a una tentación común, la de parecer interesante. Cuando intentas parecerlo, te colocas en función del otro. Cuando simplemente vives, te colocas en función de ti. Esa diferencia se siente incluso a distancia. No hay esfuerzo, no hay mensaje oculto, no hay demostración. El misterio auténtico no se fabrica. Aparece cuando dejas de narrarte. Cuando no cuentas cómo estás, cuando no publicas estados emocionales,
Cuando no envías indirectas, tu vida no se vuelve secreta, se vuelve privada. Y lo privado tiene peso. La mente del otro empieza a trabajar porque no puede ubicarte. ¿Está bien? ¿Siguió adelante? ¿Lo afectó menos de lo que pensé? No haces nada para provocar estas preguntas. Simplemente no las respondes, y lo no respondido se expande. Mientras tanto, dentro de ti, algo se ordena. Al no actuar para ser visto, recuperas energía. Dejas de medir cada acción por su impacto externo. Empiezas a actuar por alineación interna. Esa alineación genera calma, y la calma, paradójicamente, es atractiva porque es escasa. No hay necesidad de desaparecer por completo ni de cambiar radicalmente. Basta con no referenciar el pasado. Basta con no enviar señales destinadas a ser interpretadas. Basta con no buscar validación. El misterio surge solo cuando dejas de gestionarlo. Este tipo de presencia no genera dependencia, genera respeto. No genera urgencia, genera pausa. Y la pausa permite que el recuerdo madure. No como nostalgia forzada, sino como interrogante. ¿Quién era realmente? ¿Por qué no intentó nada? ¿Qué vio que yo no vi? El resultado no es que te persigan, es que no te olvidan fácilmente. No por necesidad, sino por falta de cierre. Y ese tipo de permanencia es distinta. No pesa, flota, no duele, inquieta. Lo importante es entender que el beneficio principal no ocurre en la mente del otro. Ocurre en la tuya. Al no explicarte, te liberas. Al no perseguir, te estabilizas. Al no intentar parecer interesante, te vuelves auténtico. Y la autenticidad sostenida tiene una fuerza silenciosa. Si alguna vez reapareces, no será como alguien que volvió a pedir lugar, sino como alguien que nunca perdió el suyo. Y si nunca reapareces, no quedas como ausencia vacía, sino como una presencia no resuelta. El misterio no es una táctica, es una consecuencia natural de vivir sin pedir aprobación. Cuando dejas de narrarte, tu historia continúa sin ruido. Y eso, en un mundo que lo explica todo, es lo que más destaca. Número 8. El autocontrol te redefine como un hombre distinto cuando eliges el silencio después del rechazo. No solo cambias una dinámica externa, cambias la forma en que te miras a ti mismo. La mayoría de los hombres mide su valor por cómo reaccionan si lucharon, si insistieron, si demostraron algo. Tú empiezas a medirte por algo más difícil. Tu capacidad de no perderte cuando no eres elegido. Retirarte sin resentimiento no es debilidad, es dominio. Es la prueba de que no necesitas imponer presencia para sentirte válido. Cuando no persigues, no reclamas y no explicas, te colocas fuera del patrón común. Y ese acto, repetido con coherencia, va moldeando tu identidad. Muchos hombres confunden firmeza con confrontación. Creen que ser fuerte es decir algo más. Aclarar, cerrar, demostrar que valían. Pero esa urgencia suele nacer del miedo a quedar pequeños. El autocontrol, en cambio, nace de una seguridad interna que no necesita confirmación inmediata. Al no insistir, te separas de la narrativa del rechazo. Ya no eres el que no fue elegido, eres el que eligió no quedarse donde no era valorado. Esa diferencia redefine tu historia interna. Cambia la forma en que recuerdas la experiencia y sobre todo la forma en que actúas la próxima vez. Aquí hay una transformación silenciosa. Empiezas a asociar tu masculinidad no con la conquista, sino con la coherencia. No con la reacción, sino con la elección. No con la validación, sino con el respeto propio. Esa asociación se fortalece cada vez que sostienes el silencio sin amargura. Según el estoicismo, la fortaleza consiste en gobernar impulsos, aceptar lo que no depende de ti y actuar con razón serena, preservando dignidad y coherencia frente al rechazo, sin ceder el control interno. Aplicar esto requiere una decisión previa. Decidir que tu dignidad emocional no está en negociación. Que no te quedarás para convencer, que no explicarás tus límites para que sean aceptados. Simplemente
los vivirás. Esa decisión, tomada antes del momento crítico, te ahorra conflictos internos después. Cada vez que te retiras con serenidad, refuerzas una imagen interna de fiabilidad. Te demuestras que puedes confiar en ti incluso cuando duele. Y la confianza en uno mismo no nace de ganar, nace de no traicionarte. Con el tiempo, esa autoimagen se consolida. Ya no reaccionas desde la herida, reaccionas desde el criterio. No actúas para evitar perder, actúas para mantenerte íntegro. Esa integridad se percibe, no como arrogancia, sino como solidez. Desde fuera, puede que no haya aplausos, puede que nadie reconozca tu madurez, y eso es parte del proceso. La seguridad auténtica no necesita ser celebrada para existir. Se siente en tu postura, en tus decisiones, en la calma con la que aceptas lo que no fue. Esta forma de retirarte también cambia cómo te relacionas después. Empiezas a elegir mejor, a detectar antes dónde hay reciprocidad, a no invertir energía donde hay ambigüedad. Tu silencio pasado se convierte en criterio futuro. No te vuelves frío, te vuelves claro, no te cierras, te filtras, y ese filtro protege tu energía emocional, tu tiempo y tu enfoque. Empiezas a construir relaciones desde la elección mutua, no desde la insistencia. La masculinidad que se forma aquí no compite, no persigue, no suplica, observa, decide y avanza. No porque desprecie el vínculo, sino porque se respeta lo suficiente como para no forzarlo. Si alguna vez alguien interpreta tu silencio como desinterés, no necesitas corregirlo. Quien necesita explicaciones para respetarte, no estaba listo para conocerte desde tu centro. Tu tarea no es ser entendido por todos, es ser fiel a ti. El resultado real no es solo proyectar seguridad hacia afuera, es sentirla hacia adentro. Saber que, pase lo que pase, puedes retirarte sin rencor, sin dramatismo y sin perder tu eje. Esa capacidad redefine quién eres. Cuando tu identidad masculina se apoya en el autocontrol y no en la reacción, el rechazo deja de ser una amenaza. Se convierte en una señal. Y tú, al escucharla sin ruido, sigues adelante con la tranquilidad de quien no necesita probar su valor. Número 9. El desapego te libera y te devuelve la calma. Cuando dejas de reaccionar, algo se suelta por dentro. No es inmediato ni espectacular, pero es real. La mente deja de girar alrededor de escenarios hipotéticos, de mensajes no enviados, de explicaciones que nunca llegan. Ese giro constante era el vínculo más fuerte, no la persona. Y cuando ese vínculo se corta, aparece espacio. El silencio no solo cierra una conversación externa, cierra una conversación interna. Dejas de discutir contigo mismo, dejas de repasar qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo. Esa energía mental vuelve a ti. Y cuando vuelve, notas cuán drenado estabas sin darte cuenta. El desapego no es frialdad, es desenganche, es dejar de actuar desde la herida. Cuando no reaccionas, rompes el ciclo que mantenía viva la dependencia, estímulo, expectativa, decepción, repetición. Al cortar la reacción, el ciclo pierde combustible. Aquí ocurre un cambio sutil pero profundo. Ya no necesitas que algo pase para sentirte en paz. La paz empieza a aparecer precisamente porque nada pasa. No hay nuevos mensajes, no hay nuevas interpretaciones, no hay nuevas esperanzas que administrar. La quietud empieza a sentirse como alivio, no como vacío. Según el estoicismo, la libertad interior nace al aceptar lo incontrolable, gobernar impulsos y elegir acciones racionales, preservando la calma y la dignidad sin depender de respuestas externas ni del deseo ajeno. Al desapegarte conscientemente, recuperas claridad. Empiezas a ver con más objetividad lo que antes estaba nublado por la emoción. Te das cuenta de cuánto tiempo y energía invertías en algo que no te devolvía estabilidad. Y esa toma de conciencia no duele, libera. El desapego también redefine tu relación con el recuerdo. Ya no es un ancla emocional, es un dato del pasado,
No necesitas borrarlo a la fuerza, simplemente deja de activarte, y cuando algo deja de activarte, pierde poder. Aplicar esto exige acción silenciosa. Redirigir la atención no es pensar menos, es pensar distinto. Proyectos que te exijan presencia, hábitos que ordenen tu día, objetivos que no dependan de nadie más. Cada vez que eliges invertir ahí, refuerzas una identidad que no gira alrededor de una relación. Eliminar recordatorios innecesarios no es negar lo vivido, es proteger tu foco. No necesitas exponerte constantemente a estímulos que reactiven la herida. La libertad emocional también se construye diseñando tu entorno. Lo que ves, lo que consumes, lo que repites. Con el tiempo, notas un cambio en tu cuerpo. Menos tensión, menos urgencia. La respiración se vuelve más profunda. El sueño mejora. La mente deja de anticipar. Ese bienestar no viene de que algo externo haya cambiado. Viene de que tú dejaste de estar atado internamente. El desapego te devuelve algo esencial. Elección. Ya no actúas por impulso, actúas por criterio. Ya no respondes para aliviar ansiedad, respondes solo si tiene sentido. Y muchas veces, no responder es la opción más sensata. Esta libertad no significa que nada te importe. Significa que no todo te domina. Puedes sentir sin desbordarte, recordar sin engancharte, avanzar sin arrastrar. Esa capacidad marca una diferencia enorme en cómo vives. Desde este lugar, incluso si aparece alguien nuevo, no lo haces desde la carencia. No buscas llenar un vacío, compartes desde una base más sólida. Y si no aparece nadie, tu vida no se detiene, porque ya no estaba detenida esperando. El silencio sostenido con desapego no es ausencia, es presencia interna, es estar contigo sin ruido, y esa presencia es la base de la libertad emocional real, no la que depende de resultados, sino la que se sostiene pase lo que pase. Cuando el desapego se vuelve práctica, el rechazo pierde peso, la incertidumbre pierde amenaza, el pasado pierde fuerza, y el futuro deja de ser una promesa que alguien más debe cumplir. La libertad que recuperas no es euforia, es calma, es enfoque, es ligereza, es la sensación de que tu vida vuelve a estar en tus manos, y esa sensación, una vez experimentada, no se cambia por ninguna reacción momentánea. Al dejar de reaccionar, no pierdes conexión, recuperas dirección. Y en esa dirección, paso a paso, la libertad emocional deja de ser una idea y se convierte en tu estado natural. Número 10. El silencio revela quién estaba más apegado. Cuando te retiras sin conflicto, sin reproche y sin explicaciones, algo empieza a revelarse lentamente. No afuera, sino en la dinámica invisible que sostenía el vínculo. La atención constante crea acostumbramiento, y cuando esa atención desaparece, no todos reaccionan igual. Algunos continúan, otros se inquietan. Esa diferencia dice más que cualquier conversación. Tu ausencia no acusa ni señala, simplemente deja un espacio vacío, y ese espacio funciona como un espejo. Quien dependía de tu reacción empieza a sentir incomodidad, no porque te ame más, sino porque ya no tiene acceso al estímulo que confirmaba su influencia. El silencio no crea la dependencia, la expone. Al principio la calma parece mutua, pero con el paso de los días, la falta de respuesta pesa distinto en cada lado. Tú sigues con tu vida, tu rutina no cambia, tu energía no se dispersa. Mientras tanto, en la otra mente aparece una fricción sutil. Algo ya no responde como antes. Algo que siempre estaba disponible dejó de estarlo. Ese contraste es clave. Tu estabilidad frente a su inquietud revela quién estaba más apegado emocionalmente. No porque uno sea más fuerte o más débil, sino porque uno construyó su equilibrio dentro y el otro lo apoyó afuera. Cuando el apoyo externo desaparece, el desequilibrio se vuelve evidente. Aquí ocurre una confusión común. Se cree que la inquietud del otro es amor tardío, pero muchas veces es pérdida de control emocional. Es darse cuenta de que la validación ya no llega, de que el reflejo habitual se apagó.
y eso descoloca. Según el estoicismo, la serenidad surge al no depender de reacciones ajenas. Aceptar lo que cambia y sostener una conducta firme, equilibrada y autónoma frente a la pérdida de atención externa. Aplicar esto no significa desaparecer de forma teatral. Significa continuidad. Seguir con tu vida como si el capítulo estuviera cerrado. No publicar señales de espera. No ajustar tu rutina para provocar reacción. No vivir pendiente de si alguien nota tu ausencia. Vivir de verdad. La estabilidad cotidiana es lo que hace visible la diferencia. Cuando no hay altibajos, cuando no hay mensajes ambiguos, cuando no hay intentos de ser visto, la ausencia deja de ser interpretada como estrategia y empieza a sentirse como realidad, y la realidad confronta. Mientras tú mantienes tu eje, el otro enfrenta preguntas incómodas. ¿Por qué no reaccionó? ¿Por qué no volvió? ¿Por qué parece seguir sin problema? Esas preguntas no buscan respuesta directa. Buscan restaurar una sensación de influencia perdida. La dependencia emocional siempre necesita una respuesta, necesita confirmación, necesita saber que aún mueve algo en el otro. Cuando no la obtiene, aparece la ansiedad, no porque haya amor profundo, sino porque se rompió una costumbre emocional. Tu silencio no castiga, revela que tu calma no estaba sostenida por la atención ajena. Revela que tu identidad no dependía de ser elegido. Revela que tu valor no necesitaba ser reafirmado constantemente. Y esa revelación incomoda. Internamente, este proceso te fortalece. Al no reaccionar, dejas de alimentar expectativas. Al no esperar, recuperas tiempo mental. Al no mostrar cambios reactivos, refuerzas una imagen interna de solidez. Ya no estás actuando para ser percibido, estás viviendo para estar alineado. Esa alineación se siente, no como orgullo, sino como paz, no como indiferencia, sino como cierre real. Cuando vives como si el capítulo estuviera cerrado, aunque el otro siga abierto, la diferencia de posición se vuelve evidente. La dependencia emocional rara vez se reconoce mientras el estímulo está presente. Solo se hace visible cuando desaparece. Y ahí es donde muchos confunden necesidad con sentimiento. Pero tú no necesitas aclararlo, no necesitas interpretarlo, no necesitas responder. Tu tarea es sostener tu coherencia, mantener tu rutina, seguir creciendo, no reaccionar a inquietudes ajenas, no suavizar el silencio, no volver para tranquilizar a quien no supo sostenerse sin ti. El resultado más importante no es que la dependencia del otro se haga visible, es que tú confirmas algo esencial. Tu estabilidad no dependía de esa relación, y esa confirmación cambia la forma en que te mueves en el mundo. Cuando la ausencia revela quién dependía emocionalmente, tú ya no necesitas probar nada. La verdad se muestra sola, y tú, al no intervenir, te quedas con lo único que siempre importó, tu centro intacto y una paz que no negocias. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios, hoy mi silencio manda. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.